La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020. ¿Qué tal? Nosotros somos integrantes del Cuerpo Académico Administración de las Organizaciones, Estrategia y Competitividad, y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles el libro Handbook of Research on the Strategic Management of Family Business, en el cual pues hemos sido invitados a participar con un capítulo. Resaltar que nosotros en el Cuerpo Académico de Administración de las Organizaciones Estrategia y Competitividad, pues ya llevamos varios años trabajando el tema de empresa familiar, quizá cerca de 12 años. Hemos estado participando con la Red Internacional de Empresa Familiar, con la Universidad de Guadalajara y con la Universidad de Valencia en España, trabajando con la Cátedra de Empresa Familiar, específicamente con el doctor Tomás González. El tema de empresa familiar es muy interesante, dado que la gran mayoría de unidades económicas en el mundo pues tienen estas características. Primero quisiera decir que el tema de empresa familiar o la unidad económica de empresa familiar no debe tomarse como sinónimo de micro, pequeña y mediana empresa, dado que la empresa familiar es una unidad económica que puede ser micro, que puede ser pequeña, que puede ser mediana y que puede ser gran empresa. Un ejemplo de esto, bueno, pues tenemos que empresas mexicanas, a lo mejor como Grupo Televisa, como Grupo de TV Azteca, como el Grupo Carso, pues son empresas familiares de tamaño muy grande, o también se le puede llamar como una familia empresaria, donde tienen varias empresas o varias unidades económicas que surgen a partir de una familia. En el mundo, bueno, pues tenemos ejemplos como Johnson y Johnson, que son fabricantes de diversos productos, la empresa Ford, la empresa Walmart, fundada por Sam Walton. Entonces son empresas muy, muy, muy grandes, ¿no? Y como lo digo, no deben de ser consideradas solamente MIPYMES. En el estado de Hidalgo, donde nosotros pertenecemos como integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues ha habido también empresas familiares de diversos tamaños. Un ejemplo de hace algunos años, pues es la empresa Santa Clara, que después se vendió a Coca-Cola, pero bueno, ha sido una empresa familiar de muchos años, de mucha tradición. O la empresa de pastes Quicos, también es una empresa familiar. O también el Grupo Tellería, que ha formado parte de esta misma familia. Entonces, que nos quede claro este concepto y decir que la empresa familiar, bueno, pues son la gran mayoría de empresas, como lo he venido comentando, cerca del 80-90% nosotros hemos encontrado en investigaciones que hemos realizado en el estado de Hidalgo, caen dentro de este rubro de empresa familiar. Y en el mundo, pues el promedio es más o menos similar, igual a nivel México. Nosotros hemos tenido contacto con un investigador destacado, Emanuel Belaustegui Goitia, que trabaja en el ITAM, que también nos ha acompañado algunas veces aquí en nuestro estado. Bueno, pues él también ha encontrado que más del 90% de las empresas en México son empresas familiares. La importancia de estudiarlas es visualizar que la empresa familiar pues aporta importante generación de empleo, ¿no? Contribuye con una parte importante al Producto Interno Bruto también de los países. Y la importancia de su estudio para nosotros es recalcar, ¿no?, el saber cómo separar lo familiar de lo empresarial, ¿no? O sea,
saber o distinguir cuáles son las situaciones que afectan a este tipo de empresas en cuanto a la relación de la familia, la relación de la empresa y la relación de la propiedad. Sabemos que gran parte de las empresas familiares, al pasar de la primera a la segunda generación, pues la empresa termina por fallecer. Y también hablando de la segunda a la tercera generación, este paso para continuar con la empresa familiar, pues no es sencillo, ¿no? De ahí la importancia también de visualizar qué pasa con ellas para su permanencia. Cuando hablamos de empresa familiar también hay muchas definiciones de este tipo de empresas. Sin embargo, algo que nos caracteriza al definirlas es hablar de su sucesión, ¿no? En una empresa que no es familiar, pues quizá los dueños o los accionistas no piensan tanto en quién se va a quedar con la empresa, quién se va a quedar con la propiedad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una empresa familiar, la idea es quién se va a quedar con ella, o sea, quién de los hijos, quién de los familiares. Esto le da un carácter de permanencia, ¿no? Para que la empresa siga subsistiendo. Entonces, al visualizar estos sistemas de propiedad, de empresa y familia, bueno, lo que se trata es saber cómo va a continuar la empresa y que haya una buena comunicación en estos sistemas. Entonces, no es fácil. Cuando un fundador o fundadora inicia un negocio familiar, quizá son pocos los accionistas, pueden ser los esposos, o pueden ser un grupo de hermanos. Sin embargo, luego se empiezan a incorporar las parejas, ¿no? Después los hijos, en una tercera generación quizá los nietos. Entonces, si visualizamos cómo transferir la propiedad y la misma empresa, pues se vuelve esto más complejo dado que hay más participantes en su dirección y en su gestión. Es por ello que a nosotros nos ha tomado pues, importancia, ¿no? Su estudio, y lo hemos ya venido desarrollando durante varios años con nuestro cuerpo académico. Hemos ya participado en diferentes libros. De los últimos, pues sacamos el libro de Una mirada a la empresa familiar hidalguense, donde analizamos cerca de 200 empresas. Entonces, para nosotros es un gusto presentar una nueva participación y aportación a la empresa familiar con este nuevo libro. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a un investigador que es parte de los editores y coordinadores de este libro, el doctor Ismael Barros, de la Universidad de Chile, Austral en Chile. Y la idea, pues, fue que nosotros aportáramos un capítulo. Y esto se ha dado también por nuestra participación en diferentes congresos. Hubo un congreso en el IPAD en México, donde conocimos a Ismael. Y bueno, pues a partir de ahí nos invitó a nosotros, Teresa, a participar con un capítulo de este libro. En el libro, bueno, pues los editores es Ismael de Chile, hay un mexicano y también hay un italiano. Y las contribuciones son de todo el mundo. Y bueno, pues a nosotros, como lo vuelvo a repetir, nos da muchísimo gusto participar en una obra internacional con una editorial de prestigio. Ya hemos participado en otras aportaciones también a nivel internacional, y bueno, pues lo que pretende la universidad de estar presente no solamente a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, pues nosotros lo hemos ido cubriendo poco a poco con estas aportaciones. Vamos a hablar un poco más del contenido de este libro, de este handbook, que es, sin lugar a duda, va a ser una referencia, ¿no?, para los investigadores de empresa familiar. El libro es reciente, es del año 2020, de este año en que estamos transcurriendo. Y bueno, pues voy a ceder la palabra a la doctora Blanca Cecilia, que también participó en la construcción de este capítulo, y posteriormente, pues la doctora Jessica Mendoza nos hablará de nuestra aportación en el capítulo específico de este libro. Muchas gracias por su atención. Hola, bueno, yo les voy a hablar acerca de las generalidades del handbook.
La verdad es que para nosotros fue un privilegio participar en esta publicación, que se compone de 20 capítulos y es en la que participaron 49 investigadores de 12 países. Hay investigaciones de Países Bajos, de Italia, de España, de México, de India, de Francia, de Ecuador, de Chile, de Puerto Rico, de Túnez, de Turquía y de Filipinas. Los temas que se abordan en este handbook son muy variados. Como ya les comentaba el doctor Martín, el tema de empresa familiar es un tema maduro. Es un tema que se ha investigado desde hace algunas décadas. Sin embargo, la variedad de temas que están surgiendo como tendencias van complementando el conocimiento de la empresa familiar. Y precisamente esta es una de las características y de las grandes bondades que tiene este handbook, que aunque aborda temas que ya se han estudiado por mucho tiempo, estos temas se relacionan con nuevas tendencias o temas innovadores con respecto a la empresa familiar, que va permitiendo que su estudio ayude a proponer estrategias para que en el transcurso del tiempo logren estas empresas permanecer. Temas muy maduros y ya muy estudiados se abordan aquí, como por ejemplo la sucesión, pero relacionado como por ejemplo con el conocimiento organizacional o como un tema de vanguardia que son los factores socioemocionales, que en este aspecto se mezclan cómo es que la familia y todo el aspecto socioemocional que se genera en la dinámica familiar se lleva a la empresa familiar y cómo esto incide en el desempeño de la empresa. También se habla acerca de factores psicológicos. Se estudia cómo es que hay diferencias entre empresas, por ejemplo, de Túnez y de Turquía, que tienen características muy, muy específicas derivados de su cultura, cómo se muestran diferencias con las empresas familiares de Occidente. Es un tema muy interesante que se aborda y en el cual nosotros podemos encontrar distintas características que nos pueden ayudar a entender las empresas familiares. No debemos olvidar que el mundo, la tendencia de globalización que inició en los 90 ha incidido en que algunas de las empresas familiares comiencen a internacionalizarse y el choque cultural que a veces se genera en esta internacionalización sin duda impacta en el desempeño que tiene la empresa familiar. También se abordan temas, hay capítulos que abordan el tema, por ejemplo, de la inversión, pero también de la desinversión, de cómo es que algunas empresas familiares van sacando poco a poco la inversión que ellos tienen desde hace mucho tiempo hasta llegar a ser una empresa no familiar, una empresa donde no hay un dominio por parte de la familia, pero cómo es que se llega a tomar esa decisión, cómo es que los cambios generacionales van impactando en esa toma de decisiones para ir viendo cómo y además especificar cómo se tiene que ir haciendo la desinversión de manera que no se contribuya a la muerte de la empresa, sino más bien a su permanencia, aunque la familia haya decidido sacar poco a poco la inversión que ellos tienen como fundadores. Existen otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la sustentabilidad. ¿Sí? Hoy en día es muy importante que las empresas vayan hacia esa tendencia de ser sustentables y en específico, por ejemplo, se abordan en 2 capítulos el tema de sustentabilidad orientada a empresas turísticas relacionadas mucho con esta parte del ecoturismo. Es muy interesante ver cómo es que la sustentabilidad en el capítulo 13 se expone, es una actitud. No debe de ser un pensamiento convincente desde la dirección, desde la familia, donde se tenga el compromiso con el medio ambiente. Y ese compromiso, esa actitud de cuidado se debe de llevar a convertirse en una estrategia que al mismo tiempo que contribuye al cuidado del medio ambiente, también contribuya a que la empresa familiar permanezca y sea rentable. Este capítulo explica cómo es que juntar estos 2 aspectos es algo complicado, porque
algunas veces la parte sustentable, el cuidado del medio ambiente, no se asocia mucho con la generación de rentabilidad o la generación de riqueza en una empresa. Entonces, este capítulo es interesante porque precisamente explica cómo ambas cosas se pueden conjuntar para que se pueda tener una empresa turística sustentable. Pero lo más interesante es que habla de la actitud, ¿sí? Más que de la estrategia, más que del aspecto organizacional, habla de cómo es importante la actitud desde la gerencia de estar convencidos que la sustentabilidad es algo importante para las empresas. El capítulo 17 aborda algo muy interesante que tiene que ver con el FODA en tercera dimensión. La autora que expone acerca de cómo hacer un FODA, cómo establecer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas de una empresa. Esto es un tema como muy maduro, como muy comúnmente abordado, pero la perspectiva que ella plantea, que es este 3D, es la innovación que tiene el artículo. Ella habla acerca de que el FODA se debe de abordar desde 3 perspectivas, tomando en cuenta la familia, tomando en cuenta el negocio como tal, como la empresa, pero también tomando en cuenta el ambiente o el sector en el cual se encuentra implícito esta empresa familiar. Entonces, se expone muy bien otra perspectiva del FODA, de lo que normalmente nosotros hemos entendido que es el FODA, cómo establecerlo, le da un cambio y plantea un tema innovador, a un tema que, bueno, desde los 90s se ha abordado. Finalmente, los últimos capítulos aborda un tema interesante que tiene que ver con los conflictos dentro de la empresa familiar derivado de la cultura propia de las empresas. Y es aquí donde se abordan los temas en los países que les menciono, que es en Túnez y en Turquía. Y hacia el último capítulo aborda un tema muy interesante. De hecho, el capítulo es interesante, donde se habla cuando las buenas intenciones se vuelven malas. Y este capítulo explica muy bien cómo es que a veces los familiares que participan dentro de la empresa o del negocio tienen ideas que pareciera ser buenas intenciones, pero que a veces dañan más a la empresa de lo que la ayudan. Entonces se explica muy bien cómo es que el tener buenas intenciones no basta. Hay que tener inteligencia en el negocio para que esas buenas intenciones realmente contribuyan a la rentabilidad y a la permanencia de la empresa. Entonces, como ven, la variedad de los temas expuestos en el handbook son temas de vanguardia, son temas que emanan de investigaciones empíricas y planteamientos que no dudo que puedan evolucionar muchos de ellos, y esa es precisamente la intención del handbook. En el abstract se menciona cómo es que lo que se quiso reunir es una variedad de temas que se relacionaran con la empresa familiar, que es un tema ya maduro, ya investigado, pero en específico la condicionante era relacionarlos con temas de vanguardia. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar a lo largo de estos 20 capítulos. Ver cómo es que ya los hallazgos que se tienen de la empresa familiar se pueden ir asociando con temas de vanguardia, con temas innovadores que nos pueden ayudar a entender mejor cómo se desempeña en este mundo donde la única constante es el cambio, y esto cómo puede ayudar para realizar propuestas de mejora que ayuden a las empresas familiares a su permanencia. Si alguno de ustedes quiere consultar el handbook, lo puede consultar incluso hasta en Google Books. Anotan en el buscador el nombre del handbook completo y eso directamente los va a llevar a ubicar dónde se encuentra este handbook. Sí tiene un costo, pero su costo les aseguro que vale la pena para las personas que están interesadas en seguir indagando, seguir investigando el tema de empresa familiar. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Jessica Mendoza, que nos va a hablar precisamente de las especificaciones del capítulo en el cual nosotros tuvimos participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
bueno, pues ya hemos tenido un panorama general de lo que son las empresas familiares y del contenido de este handbook. Nosotros participamos con un capítulo, el capítulo número 9, en donde el título es Structural, Psychological and Socio-Emotional Factors that Determine Innovation Decisions in Family Firms. Nosotros el objetivo que nos planteamos fue analizar la riqueza socioemocional. La riqueza socioemocional tiene que ver directamente con toda esa riqueza que se va generando dentro de la empresa a partir de las emociones, tal como su nombre lo dice. Esta riqueza es muy importante porque le brinda fortaleza, solidez a la empresa, pero a la vez, en ocasiones, pues puede restringir a la empresa a tomar las mejores decisiones. En este caso, nosotros quisimos analizar cómo influye todos esos factores socioemocionales, los factores estructurales y los factores psicológicos en las decisiones que toma una empresa en relación a la innovación. Y lo hicimos a través de un caso de estudio. Nos abrieron las puertas en una funeraria, la funeraria más importante del estado de Hidalgo, y me atrevo a decir que es una de las más importantes en Latinoamérica, Fundación Arriaga, y ahí es en donde nosotros hicimos el estudio de caso. Por supuesto que al ser un estudio de caso aplicamos una metodología cualitativa porque pretendíamos llegar a la profundidad a conocer todos estos factores. La riqueza socioemocional se mide a través de un acrónimo que se denomina FIBER, por sus siglas en inglés, y son básicamente 5 dimensiones. La primera es la influencia y el control familiar. La segunda es la identificación de los miembros de la familia en la empresa. La tercera son los lazos sociales vinculantes. La cuarta, el apego emocional hacia la empresa, no nada más de los familiares, sino también de los empleados y de la sociedad en general. Y la última es la renovación de los lazos familiares con la empresa mediante la sucesión. Y vinculamos este acrónimo con otra propuesta que es un marco de preparación de la empresa hacia la innovación. Y bueno, lo propone Holt y Daspit en el año 2015, y FIBER lo propone Berrón, junto con otro investigador mexicano. Bueno, él ya no vive aquí en México, vive en los Estados Unidos, pero es uno de los iniciadores, de los más importantes de la riqueza socioemocional, el doctor Gómez Mejía. Bueno, primero regresando nuevamente a la riqueza socioemocional, esto surge porque, tal como les hemos comentado, la empresa familiar es única en su tipo y no se puede estudiar como cualquier otra empresa. ¿Por qué? Porque tiene características muy, muy, muy específicas. Tenemos a la familia y tenemos a la empresa. Entonces, estos dos unidades, al estar vinculadas, hace que sea compleja. La gestión hace que sea compleja la toma de decisiones y, por supuesto, se involucran muchos factores. Entonces, Gómez Mejía, al analizar que las decisiones eran diferentes en las empresas familiares, descubre este término que denomina la riqueza socioemocional, en donde todas estas 5 dimensiones que les acabo de comentar tienen que ver en forma, bueno, excepcional en la toma de decisiones, y en ocasiones pueden llegar a acelerar las decisiones o pueden incluso también pues hacerlo un poco más lento. En este caso,
nosotros analizamos todos estos factores y llegamos a la conclusión que es una empresa muy fuerte, tiene una riqueza socioemocional fuerte. El tipo de empresa, pues es una empresa también especial. Se trabaja con muchas emociones. Los empleados tienen que estar muy preparados para poder afrontar pues las penas, las tristezas con las que podemos llegar los clientes. Y existen empleados que tienen una identificación plena, grande con la empresa. Los directivos tienen una identificación muy grande también con la empresa. Y las personas que están trabajando actualmente de la última generación en la empresa están también con una identificación muy grande, conocen perfectamente bien la empresa, los problemas a los que se ha enfrentado y la forma como toman todas esas decisiones de innovación. La riqueza socioemocional les ha ayudado, han innovado en este sector tan específico con ideas que en ocasiones pueden no llegar a ser aceptadas. No es una empresa que ha trabajado de la misma forma desde que inició. Continuamente están innovando en su infraestructura, en su tecnología, en nuevas ideas y en formas de poder enfrentar las necesidades del mercado. A través de este marco de innovación, de preparación de la empresa, pues nos damos cuenta que los factores psicosociales son sumamente importantes para poder determinar desde una eficacia colectiva que incluye a los miembros de la familia, pero también a los empleados. ¿Qué tan colectivamente están trabajando para poder afrontar la innovación? Desde una confianza colectiva? Y este es un punto muy importante porque la confianza en cualquier relación, la que sea, de trabajo, una relación de mercado, una relación familiar, una relación de amistad, cualquier tipo de relación, para que pueda existir es muy importante la confianza. Si no existe confianza y si la confianza se quiebra, entonces ya no se puede seguir trabajando y alcanzar los objetivos de la misma manera y en forma eficaz cómo se puede llegar a lograr. Otro de los puntos es también la eficacia en la innovación. ¿Qué tan eficaz puede llegar a ser una empresa para tomar decisiones de innovación? No es fácil poder pues apostar a un proyecto de innovación porque hay mucho riesgo, conlleva muchísimo riesgo. No se sabe si efectivamente ese proyecto de innovación puede llegar a tener beneficios o si puede incluso llegar a tener pérdidas. Sin embargo, son decisiones que deben de tomar las empresas y aún más las empresas familiares, porque de otra forma quedan fuera del mercado. ¿Qué tan eficaces son esas decisiones? Y aún cuando pueda llegar a ser un riesgo, es una buena decisión tomar una decisión de innovación, porque conlleva un aprendizaje muy grande para la empresa, aun cuando haya fracasado, y de ahí pueden llegar a implementar otras nuevas innovaciones. Bueno, en general, estos son resultados muy, muy, muy generales por el poco tiempo que tenemos para presentar el libro y en específico este capítulo, y queremos agradecer en forma muy especial a la empresa Arriaga por habernos abierto las puertas y por haber permitido que pudiéramos llevar a cabo esta investigación. Y también, pues agradecemos mucho su atención. Esperamos de verdad que les haya interesado el libro, que les haya interesado el tema de empresa familiar.
ya se los comentó la doctora Blanca, pueden adquirirlo en la página web y bueno, pues esperamos de verdad que les haya sido de beneficio esta presentación del libro. Si quieren agregar alguna otra cuestión, la doctora Blanca y el doctor Martín. Gracias. Sí, yo creo que es importante, bueno, también como otras participaciones que hemos tenido en la FUL, pues agradecer también a las autoridades que hacen posible este evento, a los organizadores, ¿no? Desde la rectoría, el patronato, agradecer siempre el apoyo que tenemos de nuestra dirección en el instituto, de la parte académica, de la parte administrativa, siempre contar con su apoyo para que nuestra participación pues sea lo más decorosa posible, ¿no? Siempre con el entusiasmo que nosotros ponemos a nuestras cosas y a nuestros productos en el cuerpo académico de administración, y pues como lo decía Jessica, pues agradecer mucho la participación del personal de Arriaga, ¿no? Para poder realizar esto, y que obviamente pues es un caso interesante, nacional, y que pues da parte de lo que sucede en una empresa familiar, y como lo decía Blanca, no solamente la obra habla de un lugar en especial, sino de varios países, varias situaciones, tocando temas de vanguardia.